Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Patrocinio, por su amable invitación a este importante espacio del 5 a las 5. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de mucha actualidad, pero también de mucha controversia, que es el cambio climático. Y para hacer la charla vamos a seguir respondiendo 6 preguntas acerca del cambio climático, para que nos formemos una opinión acerca de lo que se está haciendo y lo que se debería hacer, pero sobre todo respondiendo si efectivamente lo que se está haciendo es lo que se debería hacer o no. Las preguntas entonces tienen que ver con la primera, que es definitiva para poder seguir con la charla, es si efectivamente está cambiando el clima, es decir, si existe un cambio climático. La segunda sería cuál es la causa de ese cambio, qué tan catastróficas serán sus consecuencias. La tercera, y entre los innumerables problemas a nivel global, ¿qué prioridad tiene esa acción sobre el clima? Eso es bien importante definirlo. ¿Qué tan prioritario es ese problema del cambio climático? ¿Se está haciendo lo correcto? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué deberíamos hacer en Colombia y en Norte de Santander? Empecemos pues respondiendo a la primera pregunta. ¿Está efectivamente cambiando el clima? Aquí vamos a dar una respuesta contundente, con dudas, pero contundente, en el sentido de que sí, el cambio climático sí existe, pero hay que agregarle algo y es que es inevitable. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero también que no es tan catastrófico como lo plantean los ambientalistas del apocalipsis. A todos nos infunden miedo de que si no atacamos, si no controlamos, si no mitigamos el cambio climático, el mundo se va a acabar dentro de 20, 30, 50, 100 años. Eso es lo que predican acerca del cambio climático. Pero lo más importante es entender que nuestras prioridades deberán ser la solución de los innumerables necesidades de la población vulnerable, utilizando eficiente y eficazmente nuestros escasos recursos en condiciones amigables con el medio ambiente para alcanzar el desarrollo con sostenibilidad ambiental, viabilidad económica y equidad social. Dos aspectos bien importantes que debemos mirar: cuál es la prioridad de dedicarle recursos escasos a controlar algo que no es controlable porque es inevitable, y de lo que nosotros no somos responsables. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, y que cuando estemos atacando un problema debemos mirar no solo lo ambiental, tenemos que mirar la sostenibilidad ambiental, por supuesto, pero también la viabilidad económica de ese proyecto, pero especialmente la equidad social. Eso es el modelo de desarrollo sostenible antropocéntrico, es decir, la humanidad, las personas en el centro. Y les planteo pues aquí un ejemplo muy rápido. Cuando se sale a decir que se va a prohibir la explotación y el uso del carbón, no estamos pensando solo en lo ambiental de pronto, que porque el carbón es muy contaminante, pero se nos olvida que de ese oficio y de ese trabajo, aquí en Norte de Santander, viven 22.000 familias. Ese es el modelo de desarrollo sostenible antropocéntrico, el que pone a la humanidad, a las personas en el centro. Eso no lo podemos perder de vista. Dicho eso, miraríamos la respuesta de la segunda pregunta. La causa del cambio climático son los gases de efecto invernadero, que cubren la Tierra y atrapan el calor del Sol. Aquí hay una gráfica muy sencilla que nos muestra, bueno, aquí están los nombres que ahora se le están dando. Ya no se habla tanto de calentamiento global como de cambio climático. Ahora ya se está hablando de cambio global y afortunadamente ahorita ya también se está hablando de variabilidad climática. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y observar, por ejemplo, que esos cambios que se le han hecho, ahorita miraremos otros temas que se han venido trabajando con el tiempo,
se habla ya no de calentamiento global y de cambio climático, porque es que ocurre que a veces no solo no se está calentando el clima, sino que en algunas partes se está enfriando. Sí, entonces, como para ir a la vida, digamos, no, hablemos de cambio, de cambio climático y no de calentamiento, porque ocurre que en algunos casos hay también enfriamiento, y así se aseguran, pues, de seguir manejando, pues, este tema del calentamiento global con ese término. Entonces, aquí hay unos porcentajes de los rayos de energía infrarroja, por ejemplo, cerca del 30% de la radiación infrarroja se refleja, pues, acá no entra a la atmósfera de lo que emite el sol. El otro 70% entra, es absorbido, que calienta los océanos emiten vapor de agua, pues por el calentamiento, y aquí surge otro aspecto que vale la pena que tengamos en cuenta, que casi nunca lo tomamos en cuenta. El CO2 no es el único gas de efecto invernadero, todo se ataca hacia el CO2. En ese caso, cuando el océano se calienta, emite vapor de agua. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero también. ¿Cómo les parece? El vapor de agua, y de eso nadie habla, como lo es el metano también, ¿no es cierto? Como es el óxido nitroso también. Bueno, aquí está entonces lo que se presenta y todo lo que se refleja, pero que es atrapado aquí por exceso de CO2 y que se devuelve pues acá, y eso produce el calentamiento global. Otro aspecto que vale la pena que tomemos en cuenta para el análisis sobre lo que se está haciendo en cuanto a la reducción de emisiones de CO2. Observen esto, casi todo el trabajo se viene haciendo sobre el dióxido de carbono, el CO2. Óxido nitroso, no sé si ustedes han escuchado hablar de que estemos reduciendo óxido nitroso o metano o los clorofluorocarbonos, casi todo se orienta hacia el dióxido de carbono, el CO2. Observen ustedes que la mayoría de los gases de efecto invernadero no son de origen antrópico o antropogénico, es decir, que no es la actividad humana la que genera ese CO2. En el caso del CO2, por ejemplo, apenas el 3% de las emisiones de CO2 son originadas por la actividad humana. El otro 97% es originado en la naturaleza. ¿Sí? O sea que sobre eso no podemos trabajar. Realmente todo lo que se está haciendo es apenas sobre ese 3%. Y con eso pretendemos controlar el cambio climático. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el caso del calentamiento global ya no producido por el dióxido de carbono, están el niño y la niña, por ejemplo. Sí, eso la gente dice, no, las inundaciones, las sequías, eso es culpa del cambio climático. No, eso no es culpa del cambio climático. Esa es una respuesta de la naturaleza a un fenómeno natural que ocurre en cada 4 o 5 años por los vientos alisios en el Pacífico ecuatorial. Cuando los vientos alisios son, son fuertes en ese Pacífico ecuatorial, entonces enfría el océano. Enfría el océano, ¿no es cierto? Y al enfriar el océano, entonces viene el fenómeno de la niña. Pero si lo calienta cuando no son fuertes, entonces aparece el fenómeno del niño. Con el niño vienen las sequías y con la niña vienen las inundaciones, las grandes precipitaciones. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto que es bien importante, porque es que aquí está Colombia, embarcada pues en una lucha a nivel global contra el cambio climático. Observemos esto. Los países que generan más dióxido de carbono en el mundo, los 10 países que generan más dióxido de carbono en el mundo, el primero es la China. Esto está en millones, emisiones en millones de toneladas. Mire, la China, ustedes alcanzan a ver desde allá, sí, en muy buenos ojos. La China produce 12.466 millones de toneladas de CO2 en el año. Es la primera productora de gases de emisiones de CO2 a la atmósfera. El segundo es, en América solo está Estados Unidos, es el segundo, 4.752 millones de toneladas. Es casi una tercera parte de lo que emite la China. Observen ustedes, siendo los dos países pues, que más emisiones lanzan pues, a la atmósfera. El tercero es, este de acá, debe ser la India, 2.648 millones. Bueno, y así seguimos
Hay algunas sorpresas aquí, por ejemplo, Irán es el sexto a nivel mundial, Arabia Saudita es el décimo. Estos son los 10 primeros emisores de gases de CO2, de dióxido de carbono. No aparece ningún otro distinto a Estados Unidos. Brasil, por ejemplo, que es el primero, los 10 en Latinoamérica, los 10 primeros en Latinoamérica, para ver cómo está Colombia, es Brasil. El segundo es México, pero observen ustedes las cantidades. México, bueno, Brasil está con 489 millones de toneladas, 489, comparado con el primero del mundo, que es China, con 12.466 millones. Es muy poco, es como una 20ª parte de lo que emite China, el primero de Latinoamérica. Colombia, observen ustedes acá, apenas 77 millones de toneladas. ¿Sí? De 77 millones de toneladas comparado, por ejemplo, con la suma de todo esto da más o menos unos 27.000 millones de toneladas. Colombia emite apenas 77 millones de toneladas. Es el número 47 en el mundo en emisiones de CO2. Sin embargo, nosotros estamos muy preocupados y vamos a salvar el mundo controlando las emisiones de CO2. Paralizando la economía completamente, lo más que vamos a reducir son 77 millones de toneladas. Eso no se siente en ninguna parte, porque eso es menos del 0.4% de las emisiones totales en el mundo. Entonces, eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Otro aspecto bien importante, y es cómo se distribuyen las emisiones en los diferentes sectores productivos en la actualidad. Observen ustedes aquí el 39, casi el 40%, las emisiones son del sector forestal, incendios forestales, cambio de uso del suelo, todas estas cosas, el 40%. El 19% es del sector agropecuario. Observen ustedes este punto, el transporte es apenas el 10% responsable de emisiones de CO2. Y ustedes se han observado que todo el énfasis y todos los proyectos se enfocan es a la electromovilidad. Es decir, que si cambiamos, dejamos de consumir combustibles fósiles, de quemar combustibles fósiles en el transporte, en los carros, ¿sí? Llámese camiones, vehículos públicos, privados, lo que sean. ¿No es cierto? Que si entonces vamos a producir un gran efecto en la reducción de emisiones de apenas del 10%. Y en este caso sería el 10% de lo que emite Colombia, que está emitiendo 77 millones apenas. Entonces, ¿cuánto estaríamos reduciendo al final? Si pasamos todo el transporte de combustibles fósiles a eléctricos, a carros eléctricos, apenas 7 o 8 millones de toneladas. Eso es absolutamente insignificante. Es decir, el beneficio que nosotros estamos ocasionando, pues, o produciendo es muy bajo comparado, pues, con el problema o con las emisiones a nivel global. Y ya pasamos a la tercera pregunta, es acerca de qué tan catastrófico es el calentamiento global. Ya que aparecen las consecuencias del calentamiento global. Se plantea que va a haber un aumento de la temperatura en 1,5 grados centígrados en 100 años. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que plantean. Ahora ya están diciendo que ya vamos en un grado centígrado en los últimos 200 años. Se ha aumentado la temperatura global. ¿Sí? Eso es muy discutible. Vamos a aceptar, pues, que eso está ocurriendo, pero al final se dice que en 100 años y eso va a producir muchos problemas. Bueno, ¿qué otros aspectos? Aumento de la temperatura, oleadas de calor, días calurosos, incendios forestales, tormentas, huracanes, sequías, inundaciones, aumento del nivel del océano, desaparición de especies, escasez de alimentos, riesgos para la salud, pobreza y desplazamiento. Todo eso es cierto, se puede presentar, pero hay dos aspectos que son los más preocupantes y sobre los cuales debemos fijar la atención de las consecuencias del cambio climático, que no son del cambio climático, pero se explico otra vez, ¿por qué no? Que son las sequías y las inundaciones. Ahí es cuando nosotros sentimos el cambio climático y todo el mundo dice, no, es que ahorita está lloviendo mucho, hay muchas tormentas, ¿no es cierto? El fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, la sequía, lo que está ocurriendo ahí, ¿sí? Y todo es culpa de ese problema del cambio climático por las emisiones, ya no solo de gases, no de todos los gases de efecto invernadero, sino del CO2. Todo ese gran problema que es el cambio climático se redujo a una sola causa,
a las de las emisiones de CO2. ¿Sí? Cuando se considera que hay una única causa para un gran problema, generalmente esa causa que se está identificando es equivocada, es errónea, como decía Max Planck. Eso es como cuando uno piensa que un problema no tiene sino una solución o una alternativa. Generalmente esa alternativa que uno piensa que es la única, generalmente es equivocada. Siempre hay otras posibilidades y eso está ocurriendo acá. Perfecto. Catástrofe, si es tan dramático pues, lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir por el calentamiento global, aquí quiero referirme a algunas catástrofes apocalípticas de las que se ha venido hablando con el tiempo y luego se ha venido reevaluando. Antes no se hablaba, por allá en la década del 70, no se hablaba de calentamiento global, se hablaba de enfriamiento global. Y mostraban en la revista Time, por ejemplo, de esa época, mostraban pues la Tierra completamente congelada, con el grave problema que eso conlleva, el enfriamiento de la Tierra, pues, o el enfriamiento de cualquier región. Lo primero que ocurre es que la actividad biológica se reduce considerablemente. Ustedes saben, por ejemplo, que en los páramos, como por ejemplo el de Berlín, ahora que se incendió, se hablaba de que se habían quemado frailejones, ¿sí?, que tenían 1 metro de altura y que demoraban 100 años en recuperarse. Claro, porque es que un frailejón en una zona tan fría, donde la actividad biológica es tan baja, porque es que en el frío la actividad biológica casi que llega a cero. Un frailejón crece en el páramo apenas 1 centímetro al año. 1 centímetro. Necesita 100 años para tener una altura de 1 metro. Porque 1 metro tiene 100 centímetros. Necesita 100 años. Entonces, imaginen ustedes el grave problema con el enfriamiento global. Entonces planteaban pues que eso iba a ser la catástrofe, también que el mundo se iba a acabar, que iba a haber muchos problemas, iba a enfriar el océano, se iba a congelar, bueno, una serie de problemas pues supremamente graves. Eso no ocurrió. Entonces cuando ya eso pasó pues, porque siempre ha habido temáticas pues que periódicamente se van sacando pues a la palestra para hablar de ellas y agitar pues un poco a las personas sobre esos temas. El del agujero de la capa de ozono, eso nos tocó vivirlo, ¿no es cierto? Efectivamente se estaba presentando un crecimiento del agujero de la capa de ozono. Y lo que atacaron, y estuvo bien que lo hubieran hecho con tecnología, fue los clorofluorocarbonados, que son los gases refrigerantes, ¿sí? Y lo de apagar incendios y cosas de esas, sí, empezaron a atacarlos y ya dieron como solución para la reducción del hueco ese de la capa de ozono, dieron como solución ese ataque, pero no era la causa principal. Había unas corrientes en la estratosfera que estaban produciendo esos cambios en la capa de ozono, además de los clorofluorocarbonados. Lo que incidían en los clorofluorocarbonados era mínimo, como aquí lo mínimo del CO2 es apenas del 3%. Del dióxido de carbono, en ese caso también ocurría lo mismo. Las erupciones de los volcanes también eran causantes de la apertura del hueco pues, de la capa de ozono. Pero bueno, eso ya es solucionado y ustedes ya, ni nosotros, no hemos vuelto a escuchar de la capa de ozono, eso ya se resolvió, pero le gastaron muchísima plata y se hizo mucho terrorismo pues, ambiental con ese problema del agujero de la capa de ozono. Luego vino lo de la lluvia ácida. Y eso se trabajó especialmente en Europa. Se decía que la lluvia ácida iba a quemar los bosques y abetos de la Selva Negra, en Freiburg, en Alemania. La Selva Negra, por ahí hay y una vez hago la publicidad para que lo vean, yo saqué un videito sobre la visita que hice a la Selva Negra en Alemania hace unos 3 o 4 años. Y mostraba pues la belleza de la Selva Negra, es decir, no la quemó la lluvia ácida, y de eso culpaban a los países de la cortina de hierro porque contaminaban mucho en las fábricas, cuando eso todavía estaba la cortina de hierro. Decían que los responsables eran los socialistas y los comunistas, se decía pues en esa época de las fábricas comunistas y socialistas de la cortina de hierro. No era tan cierto, no era eso lo que estaba produciendo la lluvia ácida. Sí producía algo, pero no era determinante en esa lluvia ácida
Y tampoco eso iba a acabar pues, con la selva negra, como efectivamente no acabó. Lo que estaba produciendo esa lluvia ácida era el uso del suelo, porque habían cambiado el cultivo o los bosques de frondosas, de latifoliadas, de las especies de hoja ancha, se llama así, pues yo soy ingeniero forestal, es un término técnico, latifoliadas o frondosas, se había cambiado esas frondosas por el cultivo de pinos y de abetos en este caso. ¿Sí? Y resulta que lo que uno llama las hojas, que en este caso, en el caso de los pinos, se llaman acículas, esas acículas son ácidas. Entonces ellas caían al suelo y estaban modificando el pH del suelo. Era eso lo que les estaba ocasionando. Sin embargo, le gastaron un mundo de plata a eso, ¿sí? Que este mundo se iba a acabar y que se iban a acabar todos los bosques por la lluvia ácida, sobre todo en los países desarrollados, pues, donde había mucha industria, mucha contaminación, y eso no era tan cierto. Pero bueno, después de gastarse un mundo de plata, ya se dejó hablar de eso, se identificó el verdadero problema. Luego, ahora ya llegamos al calentamiento global, y eso ya es de finales, estoy hablando por ahí del 1988, que fue cuando ese tema, que era solo manejado por los científicos y por los técnicos, ya se incorporó en el medio político. Mejor dicho, empezaron a hacer política ya con esos conceptos técnicos y científicos. Y curiosamente, yo le decía en estos días a algún amigo botando corriente sobre esto, quien introdujo ese tema en la política del calentamiento global no fue alguien de izquierda, ni siquiera de centro, fue alguien de derecha, Margaret Thatcher. Porque Margaret Thatcher, ustedes deben saber que antes que abogada ni política, fue química. Ella estudió química. Margaret Thatcher era química, entonces manejaba estos temas que no manejan los políticos, que no deben manejar los políticos, que no saben manejar los políticos, porque eso no es bueno sino para hacer populismo, para hablar carreta, para asustar a la gente, para dominar a las personas y coartarles su libertad. Para eso manejan todos estos temas. Margaret Thatcher, ¿por qué introdujo ese tema? Primero porque sabía de eso, y segundo porque es que ella quebró la huelga de los mineros en Inglaterra en 1984. La huelga de los carboneros la dominó Margaret Thatcher, y después, para, como se dice aquí en norte de Santander, remendar el capote, entonces, como ya había cogido una muy mala fama, que perseguía pues a los sindicatos, bueno, todo lo que efectivamente había ocurrido, entonces ella, en la Royal Society, en una de las reuniones que se hacía en septiembre, me parece, de 1988, entonces introdujo ese tema del calentamiento global. Y digo, sí, ven, el carbón es el responsable del calentamiento global, hay que acabar con eso, y efectivamente acabó con eso en Inglaterra, y de paso pues con los sindicatos, con los carboneros desde ese año. Entonces esos temas empezaron a introducirse en toda la narrativa política a nivel mundial, y ahora aquí a nivel local. Cambio global se dice también ahora, y ya se está haciendo una diferenciación entre cambio climático y variabilidad climática. La variabilidad climática es la que se presenta en el corto plazo, ¿sí? Y el cambio climático es el que se presenta como tendencia. Si ustedes ven la gráfica, yo tengo una gráfica donde dice Nokia ha subido en los últimos 200 años, Nokia ha subido 1 grado la temperatura, sino apenas medio grado, pero la muestran así y es dramática esa gráfica, porque aquí en esta muestran los grados, pero en una escala de medio grado, muestran en la gráfica casi este tamaño. Entonces manejan una escala muy grande en ese caso. Entonces eso se ve pues que el cambio ha sido pero es apenas medio grado, tiene que quedarse en la escala. Y eso lo hacen los científicos y quienes quieren vender esa narrativa de que se va a acabar el mundo porque esto está subiendo mucho. No sube sino medio grado, ¿no es cierto? Pero en cada periodo por ahí de 1 año se presentan fluctuaciones máximas y mínimas. Esas máximas y mínimas son especialmente debidas a esa variabilidad, es una variabilidad climática y es debida a la naturaleza, fenómeno del niño, fenómeno de la niña. Lo de largo plazo sí que es la tendencia, esa sí es debida más a razones antrópicas combinadas también con las razones de orden natural. Ese es un aspecto bien importante. O sea que podríamos decir que el mundo no se va a acabar por el cambio climático. Eso no es cierto, ¿sí? Eso es un terrorismo climático, un terrorismo ambiental, que lo que hace es busca generar pánico en las personas
¿no es cierto?, para poder de esa manera imponer algunos proyectos que de pronto no son los más recomendables para un país como Colombia, por ejemplo, en este caso, que primero no es responsable para nada de esas emisiones, segundo, que no tiene el dinero para poder enfrentar semejante problema, y tercero, que siendo ese dinero escaso, hay que orientarlo a otras prioridades que tiene el país. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Aquí traigo esta portada de este libro, me encanta ese libro. La vez pasada lo había recomendado, aquí lo tengo también en la bibliografía, que se llama False Alarm, que es de Bjørn Lomborg, que es un danés, profesor de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Cuando salió el protocolo de Kioto, que es por ahí en 1997, si no estoy mal, él sacó también el protocolo de Copenhague, que es exactamente contrario a lo que están proponiendo hacer o que propusieron, porque eso ya cambió ahora por el Acuerdo de París. Entonces sacó este libro y aquí en el título, que aparece pues aquí en inglés, está la traducción, dice: cómo el pánico ante el cambio climático, el pánico que llamamos terrorismo ambiental, cómo el pánico ante el cambio climático nos cuesta billones, perjudica a los pobres y no logra arreglar el planeta. Observen ustedes aquí, habla del pánico, cuesta mucha plata, ese costo se carga especialmente en los más vulnerables, en los pobres, y cuesta billones de pesos para lo que se está consiguiendo en un análisis beneficio-costo, de costo-efectividad se llama también. Es un costo supremamente alto para lo que se está consiguiendo. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Pero lo más importante, que es la cuarta pregunta, ¿es prioritario el entrar a combatir, a luchar contra el cambio climático? Aquí les presento una tabla que corresponde a una encuesta que hicieron las Naciones Unidas, la ONU. Hicieron en el año 2015 a 9.700.000 personas alrededor del mundo. Hicieron una encuesta sobre las prioridades de personas de todo el mundo, en todos los países. Entrevistaron casi 10 millones de personas. Es una encuesta más o menos, ¿sí? Son unas encuestas más creíbles que las que hacen los políticos, pues, para saber si van a ganar o no las elecciones, ¿sí? 10 millones de personas casi. ¿Y cuál es muy representativa? ¿Cuál es la primera, si me disculpan la redundancia, la primera prioridad? Educación. Casi 8 millones de personas dicen que la prioridad para ellos es educación. Si ustedes miran esto, tiene mucho que ver con lo de Colombia. Eso a nivel mundial, ¿sí? Los países en desarrollo, pobres o vulnerables, tenemos todos la misma problemática. Claro, una más y en otra ubicación, pero son los mismos. Salud, la segunda, trabajo, empleo. Esta sí que viene, yo pondría esta aquí en el primer lugar. No corrupción, sin problema gravísimo. Mire, mientras nosotros sigamos con esos niveles de corrupción aquí en este país, pueden decir hasta misa, ¿no es cierto? Pero nada de lo que se proponga va a tener un buen resultado, ¿sí? Pero aquí aparece, observen ustedes, curiosamente, esto no es problema de solo Colombia, de todo el mundo. Corrupción, nutrición, importantísimo. Ahorita hablábamos con Edgar, hablábamos tres aspectos que hay que atacar antes que atacar empezar a desperdiciar recursos escasos en cambio climático, que son agua, es el primero. Segundo, energía. Y tercero, alimento. ¿Sí? Hablando aquí de nutrición. No violencia, agua limpia o agua potable y saneamiento básico. Clean water and sanitation. El apoyo a los desempleados, al desempleado, es bien importante, pero al desempleado decente, honrado, ¿sí? Eso es bien importante, apoyar a las personas que quieren trabajar efectivamente y que merecen pues estar, que han estudiado, se han preparado y no tienen oportunidades entonces necesitan ese apoyo para el empleo. Mejor infraestructura de vías, infraestructura de acueductos, de alcantarillado, todo eso es infraestructura. Igualdad, energía confiable, ojo, energía confiable. Esto es bien importante porque es que resulta que las propuestas que se están haciendo
y que deben seguirse adelantando, que son las energías renovables, no son del todo confiables. No son del todo confiables, porque es que el sol no brilla todo el día. Entonces hay luz en la energía fotovoltaica, por ejemplo, hay luz cuando hay sol. Cuando no hay sol, no. Lo mismo la eólica. Hay luz cuando hay viento. Cuando no hay viento, no hay luz. Entonces no es una energía confiable. Hay que buscar otras energías que sean cogeneradoras también para acompañar ese proceso y no irnos solo por esa energía o por esas dos alternativas. Hay que buscar otras alternativas. Ahorita veremos otras alternativas. Libertad política, bien importante. No discriminación, protección de los bosques, de los ríos y de los océanos. El FONAN Internet, son las TIC. Bien importante también, pero no tan prioritaria como esas otras que hemos. Es la 15, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Bien importante. ¿Y cuál es la última? Acción sobre el cambio climático. Eso fue esto no me lo estoy yo inventando. Esa es la encuesta de la ONU, de las Naciones Unidas. La última a nivel global, no en Colombia, ¿sí? A nivel global es acción sobre el cambio climático. ¿Sí? Aquí hicimos un salto con garrocha y pasamos esta, la última, pasamos de primera. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Aquí miramos, esto es un ejercicio de valoración, de monetización del impacto pues, de un proyecto aquí en Colombia para el control del cambio climático, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está proponiendo a nivel global. Dice, el total de emisiones de la actividad humana más las emisiones de la naturaleza es de 1.240 billones de toneladas de CO2. Es el total de emisiones de la actividad humana más la naturaleza. Es decir, el 3% de la actividad humana y el 97% de la naturaleza. Eso equivale a 1.240 gigatoneladas, porque es que una gigatonelada son 1.000 millones de toneladas. ¿Sí? Para ponerlo en un número más manejable. Son 1.240 gigatoneladas. El total de emisiones antrópicas o antropogénicas o de la actividad humana son 37.200 millones de toneladas, es decir, el 3%, 37.2 gigatoneladas. Observen ustedes, la humanidad, la actividad humana produce 37 gigatoneladas y el total sumada son 1.240. O sea que si redujéramos la actividad humana a cero, reduciríamos en 37 gigatoneladas. Es decir, ya no serían 1.240, sino 1.200 apenas. Aún paralizando todo el mundo, pues, en la actividad económica, en la actividad industrial. No pasa nada. Ahora dice, total de emisiones en Colombia. Aquí es un número más alto que el que habíamos visto. Aquí es el doble, ¿no? Habíamos visto que eran 77 millones de toneladas en el cuadro anterior. Aquí aparece otra cifra, que es de 140, el doble, 148 millones de toneladas. De eso es lo que produce Colombia. Es el 0.4% del total mundial de emisiones antropogénicas. ¿Sí? Es apenas el 0.4%. ¿Sí? Las 148 toneladas. Y el 0.012% del total de emisiones, la antropogénica más la naturaleza. Muy poquito, insignificante, despreciable. O sea que de un total de 1.240 gigatoneladas que emite el mundo, Colombia reduciría en 0.15 gigatoneladas de CO2. ¿Sí? Entonces ya no serían 1.240, sino serían 1.239,85. Eso no es nada. El costo para Colombia sería la parálisis total de toda la actividad económica y social. Paralizar todo, algo como pasó en la pandemia. Y aquí hay un recorderis. Cuando la pandemia a nivel mundial, que hubo una parálisis casi total de la actividad económica, ¿saben cuánto se redujeron las emisiones a nivel mundial? 6%. 6%. Es decir, eso es para mostrar la efectividad, ¿sí?, de este proyecto, de atacar el cambio climático de esa manera. De la actividad económica y social. El costo para Colombia pues sería muy alto. El beneficio para Colombia y la humanidad sería nulo o insignificante. Entonces, haciendo beneficio-costo, digamos que la reducción sería, como decíamos que lo que va a pasar es que en 100 años el clima va a subir 1.5 grados centígrados. ¿Sí? Si Colombia reduce esto, entonces va a evitar que suba, ¿cuánto? 0.004 grados centígrados. Entonces ya no va a subir
ya no va a subir 1.5 grados la temperatura en 100 años, sino va a subir 1.4996 grados centígrados. Lo mismo, ¿sí? No va a pasar nada. O sea que reducción de 0.04 y eso significaría no producir nada, o sea, reducir el Producto Interno Bruto de Colombia a cero, ¿sí? ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de Colombia hoy? Son 1.572.458.000.000.000 de pesos, ¿sí? Acuérdense que el presupuesto ahorita son 523 millones, ¿sí? El Producto Interno Bruto es más o menos 3 veces el presupuesto que se está peleando ahorita, que no fue aprobado en el Congreso, fueron 523 billones. El Producto Interno Bruto son 1.572 billones. Entonces, esto es lo que se está negociando con la comunidad internacional, ¿no es cierto? Que a veces se nos olvida que estos son economías capitalistas y de mercado libre, y que entonces cuando se llega a decir, óigame, nosotros vamos a combatir el cambio climático en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, perdónenos la deuda, o dennos plata, porque como no vamos a producir nada para poder bajar eso a cero, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que nos mantengan a toda la gente pues allá haciendo nada, pues porque reducimos el cambio climático. Entonces ahí sí respondería alguien allá en Estados Unidos, en la ONU, diría, como dice un político que todos conocemos acá, no aquí en Norte de Santander, sino en Colombia, qué negocio tan chimbo. Qué negocio tan chimbo. Es decir, usted me está pidiendo, sí, que le entregue anualmente 1.572 billones, 400, sí, para dejar de producir, y que usted con eso nos garantiza que en 100 años la temperatura no va a subir 0.004 grados centígrados. Eso no tiene absolutamente ningún asidero, y cuando se propone eso, que estamos negociando que nos perdone la deuda, que nos pongan que nos den plata todos los años y un poco de cosas, me acuerdo de un negocio que planteó Rafael Correa en el 2007 en Ecuador, en Yasuní, en el parque Yasuní, que tenían unas reservas de casi 1.000 millones de barriles de petróleo enterrados allá en Yasuní en el 2007, cuando yo Correa, que ese sí es un PhD en economía, Rafael Correa, en Ecuador, y le propuso a la comunidad internacional: nosotros vamos a dejar enterrado ese petróleo para no contaminar, para no emitir gases cuando se queme ese petróleo. Ese petróleo en esa época valía más o menos 8.000 millones de dólares. Digo, nosotros asumimos la mitad, 4.000 millones de dólares, los olvidamos de esa plata. La necesitamos porque no tenemos escuelas, no tenemos tal, centros de salud, pero vamos a hacer en aras de ayudar al planeta, a la reducción de emisiones. Pero ustedes se encargan de creamos un fondo para que toda la comunidad internacional deposite dinero allí por 4.000 millones de dólares. Nosotros asumimos los otros 4.000. Ese sí era un buen negocio. El caso era ese, haciendo un gran sacrificio. Después de 6 años, casi ya en el último periodo de Correa, ¿sabe cuánta plata reunía? 13 millones de dólares en ese fondo. Entonces Correa te dijo, no, qué pena, nosotros necesitamos el petróleo, vamos a sacarlo, porque es que ahí se constituye en algo que en economía de recursos naturales se llama free rider, ¿sí? Las economías, los países dicen, no, pues que ponga el otro, pues igual eso va a moler a todo el mundo, pues que ponga el otro, plata, y así, y nadie pone. A la hora sí, como decía el maestro Antara Mocus, ¿sí? Eso de todos ponen, esto cuando es un bien común, es decir, que todos, no raigan, no es closing, no raigan en consorcio, se dice en el free rider, en el free rider, ¿no es cierto? Entonces, que no son rivales, ¿sí? no pelean por eso ni nada, sino que eso va a beneficiar a todo el mundo. Entonces nadie mete plata, que la meta el otro, y empiezan a tirarse la pelota, y usted es más responsable de eso y al final no. Entonces ya terminaron con eso. Rafael Correa dijo, no, vamos a aprovechar el petróleo. Eso iba a intervenir en Yasuní, que no solo tenía petróleo, iba a reducir emisiones, sino también mucha biodiversidad. Tenía Yasuní una gran biodiversidad en ese parque, pero ese parque tiene como 1 millón de hectáreas, y lo que se iba a intervenir apenas eran 1.000. Se dijo, no, pues no va a pasar nada, pues desde el punto de vista de la biodiversidad es insignificante. Entonces, esto es de plata, esto no es
Esto no es echando carreta, sino poniendo billete para poder hacer todos estos trabajos. El libro, me estoy refiriendo a False Alarm, dice el libro que es un antídoto basado en datos centrados en el ser humano en el debate. Aquí repetimos pues lo que hemos dicho al comienzo. Este modelo debe ser de desarrollo sostenible antropocéntrico, es decir, el ser humano, las personas en el centro. Eso no lo podemos perder de vista, porque ponemos a hacer sacrificios y especialmente el sacrificio, todo ese costo lo reciben los más vulnerables, la gente más pobre, la que termina pagando y llevando el bulto. Aquí veremos algunas medidas que están tomando, que ustedes saben que ya se tomaron con la primera reforma tributaria y que se van a tomar ahorita con la segunda, y es el impuesto al carbono. El impuesto al carbono que tiene que pagar, ¿en dónde se refleja eso? En el combustible. Y ese impuesto lo ponen, pero eso, ¿quién tiene que pagar después? Los que consumen combustible. ¿Sí? Los que tienen un Rolls Royce o tienen un Mercedes, o tienen un carro, lo pueden pagar, eso no les duele. Sí, pero a la gente, a los de las motos, a las personas de más escasos recursos, eso termina siendo un impuesto que lo van a terminar pagando los más pobres. Entonces, hay una transferencia como de los que más tienen, ¿sí? De los que menos tienen a los que más tienen. Eso es un problema. Entonces, no hay que perder de vista esto. Como en el pasado, los humanos somos capaces de adaptarnos al cambio climático de maneras que pueden mitigar significativamente sus efectos adversos sin ahogar el crecimiento económico. Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Miremos acá entonces. Esta no sé si la quinta pregunta, sí, la quinta pregunta que dice ¿qué se está haciendo y si está haciendo lo correcto? Definitivamente no se está haciendo lo correcto. La lucha contra el cambio climático no solo depende de la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Aquí lo que había citado antes, todo problema complejo tiene una solución sencilla, generalmente errónea. La solución es reducir CO2, con eso resolvimos el problema, semejante problema. Es una posición reduccionista, ¿sí? de que con solo eso vamos a resolver el problema del cambio y con eso vamos a salvar la humanidad. Carreta fina. ¿Qué se está haciendo? Aquí la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero especialmente la reducción de dióxido de carbono, de CO2. La descarbonización de la economía. Esta es una buena intención, ¿sí? Pero no hacemos nada nosotros con eso. Como Colombia, pues no hay nada. La electromovilidad es una cosa buena, ¿no es cierto? Que se debe hacer, pero aquí empiezan todas las prohibiciones. La prohibición del carbón, el petróleo y el gas, no hay que prohibirlos. ¿Sí? Aquí veremos, pues, en el caso del Norte de Santander, todos los recursos que tiene, hay que aprovecharlos. Todos esos recursos hay que aprovecharlos. Todo ese capital natural que tenemos ahí enterrado, tenemos que sacarlo en condiciones amigables con el medio ambiente, que hay unas tecnologías. Es reconciliar las posibilidades de producción con las de conservación. Que todo eso hay que sacarlo. Y ese capital natural que está ahí enterrado, lo tenemos que volver capital social. No podemos estar sentados en un barril con oro, ¿sí? Y yendo a pedir limosna por todo el mundo, ¿sí? Que nos regalen. No tienen que regalarnos nada. Nosotros tenemos nuestros recursos, pero los tenemos que aprovechar. Nos tienen que dejar que aprovechemos esos recursos. Eso es importante. La provisión del carbón, el petróleo y gas. La provisión del fracking. Mira, observen ustedes lo contradictorio, y por eso se llama ambientalismo perverso esta charla. Ustedes saben que el fracking lo que más produce es gas. El 90% de lo que sale del fracking es gas, y que el gas es casi que un recurso natural verde. Contamina mucho menos que el carbón y mucho menos que el petróleo. ¿Sí? No, lo prohibieron, porque acaba con el agua, que es una tembladera pues, de todo el mundo, pues con el fracking, por la sísmica. Carreta, la tecnología está hecha y está desarrollada para que eso se haga en condiciones ambientalmente limpias, y eso sería muy bueno, porque ahí no tendríamos la crisis que ya está avisada ahorita del gas en Colombia. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos se suponía que en el 2015 iba a depender en el 30% de combustibles fósiles de otros países, entre ellos Rusia. Iba a perder su soberanía energética, se llama eso. ¿Sí? Entonces empezaron a producir el fracking, y ya no solo no llegó al 30%, sino que ya casi que es completamente autónomo Estados Unidos en la producción, no solo para Estados Unidos, sino a medio mundo, de gas y de petróleo. ¿Sí? Aquí no.
Aquí vamos a prohibir el gas, pero que lo vamos a comprar a Venezuela. Entonces, ¿cuál es el discurso de que somos los salvadores del planeta y que vamos a atacar el cambio climático? Eso es carreta, eso no es cierto. El acuerdo de Escazú, ¿sí?, es una buena intención, pero ahí perdemos, con el acuerdo de Escazú, perdemos nosotros nuestra soberanía, y en este caso de la justicia ambiental. ¿Qué pasa con Escazú? Es vinculante ese acuerdo para Colombia, eso fue ya ratificado. Y claro, uno saca pecho y dice el acuerdo de Escazú que lucha contra la contaminación y todo ese carreto. ¿No es cierto? Resulta que aquí hay una organización, llámese corporaciones, llámese el ministerio, llámese el ANLA. Usted va, ese es el trabajo que yo hago, va al ANLA a solicitar una licencia para, así sea, para construir una casa, o inclusive ahorita casi que hay que pedir también licencias para sembrar árboles, porque ahora se llaman reforestación ambiental, imagínense eso. Entonces usted va y consigue la licencia en la ANLA, en la Agencia Nacional de Licencias. Y se la dan, pero alguien se queja de que eso fue mal y le pone la queja a Escazú y llega y como medida cautelar de entrada paraliza ese proyecto. ¿Sí? Ahora, perdemos nosotros nuestra soberanía, en este caso de la justicia, en lo ambiental. Eso es como una corte penal internacional, pues. ¿Sí? ¿Y eso qué es lo que hace? Eso es perverso. Porque es que eso no deja hacer nada. Ustedes ya escucharon hace poco, estamos con la crisis del gas, y hace poco un juez aquí, eso sí, aquí en Colombia, no es Escazú, ¿sí?, paró como medida cautelar una licencia para explotación, para aprovechamiento de gas. ¿Tiene sentido eso? No. Eso, es decir, eso va como en contravía de lo que estamos buscando. Si queremos reducir CO2, pues lo buscamos con gas que emite mucho menos CO2 que el carbón o el petróleo, pero denle una oportunidad, no nos nieguen esa posibilidad. La ley de páramos, ¿sí?, tiene una muy buena intención, pero es un problema porque le están cargando todo el costo de la conservación, ¿sí?, a la gente más pobre. Eso ya lo mencioné la vez pasada, que son los que viven en las tierras allá marginales, los campesinos, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, a partir de los 2.800 metros de para arriba nadie puede hacer nada ahí, ni ganadería, ni cultivos, ni nada, y toca dejar eso en estado de completa conservación. Y debajo de los 2.800 metros podemos hacer todo lo que nos dé la gana, ¿ok? Eso es lo que en la práctica significa esa ley de páramos, ¿sí? Y la gentecita por allá tirando algo, pues, porque es que resulta que es muy bien, pues, tener todas esas cortapisas, ¿sí?, para los que están por allá arriba, ¿sí?, y esas las ponemos nosotros y hacemos huelgas y salimos en las marchas, pues, de todos colores, ¿sí?, protestando, pues, porque están acabando con los páramos y todas esas cosas en contra de lo que, pues, es el modo vivendi, pues, de esa gentecita que está allá arriba en los páramos. Hay que reconciliar esa posibilidad, ¿sí? ¿Para qué los planes de ordenamiento territorial? Los planes de ordenamiento territorial dicen, esta zona de conservación, aquí no se puede ni mirar esta tierra, pero en esta sí se puede hacer ganadería, o se puede hacer. Para eso son los planes de ordenamiento territorial, la ley 388 del 97, si no estoy mal. Sí, 388 del 97. Entonces, exacto. Está la otra es la de dejar de comer carne. Sí, porque es que el ganado tira muchos pedos, ¿sí? Y eso es metano. Y entonces hay que acabar con la ganadería, ¿sí? Eso es lo que se está proponiendo ahora, de que hay que dejar de comer carne. Todos nos tenemos que volver vegetarianos o veganos, ¿sí? Eso ya se está como no tanto aquí en Colombia, pues bueno, se toma lo de afuera, pues que eso nos gusta bastante. Eso es otra propuesta que hay. Ahorita miraremos un ejemplo donde podemos seguir produciendo ganadería en condiciones amigables con el medio ambiente y no dejando a los ganaderos o a las personas que viven de eso, tirando algo, pues. Irnos a vivir a una caverna, la otra, pues, pues, si reducimos toda la economía no podemos mover carros, no podemos hacer nada, porque si tuviéramos ya las otras energías que sean sustitutas de los combustibles fósiles, para allí vengan.
Pero no, aquí tampoco se está haciendo la transición energética, eso tiene que ser un proceso de transición. No podemos sacar de una vez, prohibimos hoy y ya mañana no hay gas, no hay petróleo, todo está prohibido, no hay exploración, no hay explotación. Es decir, eso es bien importante tenerlo. Esto es lo que está haciendo, digo yo, no se está haciendo lo correcto. ¿Qué deberíamos hacer? Reconciliar la reducción del uso de combustibles fósiles con la seguridad energética, ojo, esto es bien importante, y el impulso del desarrollo económico. Hay que reconciliar, esto no es de blancos o negros. ¿Sí? No podemos plantear lo que hacemos, atacamos el calentamiento global, o que le damos de comer a la gente, o que no. Esto no es de blancos, esto es de grises. Y esa es la definición en una ecuación del desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es igual a producción más protección. No son excluyentes las dos alternativas, son aditivas. Es decir, que se puede hacer producción a la vez que podemos hacer conservación. Eso es lo que debemos mirar, no irnos a los extremos. Y aquí están las tres alternativas, lo que deberíamos hacer aquí en Colombia. Ustedes saben que los gases de efecto invernadero, en este caso, en el caso del CO2, hay dos posibilidades, dos alternativas para atacar un poco esas emisiones. Una es reducirlas, es decir, no quemar combustibles fósiles, en este caso que produce el CO2, entonces no quemar combustibles fósiles. Y la otra es capturar, ya una vez se ha emitido, capturarlo. Sí, a mí me gusta más la segunda que la primera. La primera es básicamente de prohibir, y no tenemos las tecnologías para reducir esas emisiones. Pero definitivamente la que más debería pensarse en un país como el nuestro es la de adaptación al cambio climático. En estos días recibí un escrito, no sé si suyo porque no lo vi firmado, sobre el proyecto del CINERA como un ejemplo de adaptación al cambio climático. Aquí en Cúcuta. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hacer esto. Sí, perdón. Es de Orlando. ¿Ah, es de Orlando? Ah, buenísimo. Muy bien, Orlando. Sobre eso hice yo una charla también que está en YouTube, no sé si la viste, Orlando. La hice en el auditorio del Congreso de la República en Bogotá, que hablo en la represa del CINERA, una alternativa de adaptación al cambio climático. ¿Sí? Sobre eso ahorita hablamos así rápido. Por favor, me avisa cuando falte una hora, pues para esto lo patrocina. Entonces, en este caso, por ejemplo, la reducción de emisiones se maneja la transición energética, no se está haciendo acá. ¿Sí? Se está muy lejos. Para esto se necesita tecnología y se necesita dinero y mucha planeación y mucho conocimiento. No es lo que se debe hacer. Entonces, ¿qué alternativas que hablaba pues el tocayo? La de biomasa, mira, aquí está, sí, como una alternativa. Ahorita la vemos que la biomasa es una alternativa de almacenamiento de la energía, de las energías que no son permanentes, como la eólica y la solar. Esa es una que ahorita miraremos, los ejemplos son bien bonitos. Entonces, la solar, la eólica, el hidrógeno verde, muy costoso todavía, pero bueno, ya se había iniciado un proyecto de hidrógeno verde, tengo entendido, con el gobierno anterior. Sí, pero eso parece que ahí está como trancado. Las hidroeléctricas, por supuesto, y la biomasa, la electromovilidad, todas estas son alternativas de reducción. Almacenamiento de energía, entonces están las baterías de litio costosísimas y con muchos problemas también ambientales. Las baterías de litio, están estas baterías de gravedad y los ríos inversos. Yo no sé si ustedes han sabido sobre estos métodos de almacenamiento de energía. No, ahorita los comentamos. Baterías de gravedad y los ríos inversos. Que es una alternativa muy buena para nosotros, contraria precisamente a lo que se hizo con el acueducto metropolitano de Cúcuta. Esto es absolutamente contrario. Economía circular y de crecimiento económico, y ahora ya hablan de crecimiento demográfico también, es decir, que debe crecer la población. Sí, en estos días leía que una bióloga, la que vivía con los orangutanes por allá en África, una película de esa señora, yo no me acuerdo cómo es que se llama, lo leí hace 8 o 15 días, que decía que la población mundial había que reducirla a 500 millones de habitantes. Sí, bajar de 6.000 o 7.000 que somos ahorita a 500 para evitar el cambio climático, porque es que la actividad humana es la que produce el cambio climático. A eso estamos llegando, a esas propuestas bien locas. La captura de CO2 está la reforestación, por supuesto. La reforestación, ustedes saben, cuando hice la presentación sobre la moringa, ¿se acuerda? Patrocinio,
que yo hablaba de cuánto una captura de CO2 una hectárea de moringa, pero en general una reforestación, una hectárea de árboles puede estar capturando unas 18 toneladas de CO2 al año, una hectárea, sembrando más o menos unos 1000 árboles por hectárea, de 3 por 3 metros de distanciamiento. ¿Sí? Y les ponía el ejemplo la vez pasada de lo que hicieron en el 2015, que hicimos aquí las cuentas que no nos daban, Orlando, de los 6 millones de euros que dieron para el fondo de adaptación, el fondo de París, el fondo del cambio en el 2015. Yo les decía, con esos 6 millones de euros podíamos tener 25.000 millones para dárselos a los campesinos, para que sembraran árboles a través de un incentivo que se llama el CIF, que es el Certificado de Incentivo Forestal. Con eso podrían sembrar 12.000 hectáreas, 12.000 hectáreas, todos serían 12 millones de árboles, sembrando 1.000 árboles por hectárea. Y cada hectárea de esas capturaría 18 toneladas, y las cuentas daban como que en el año esa platica hubiera podido, en vez de hacer un poco de burócratas allá para que pasen por todo el mundo y tomen trago y se reúnan y hagan carreta, ¿sí? Mejor sembrar aquí en Colombia 12.000 hectáreas, y eso capturaría más o menos 216.000 toneladas de CO2, sabiendo que un carro consume, más bien arroja, andando un carro normal, andando unos 10.000 kilómetros al año, está produciendo más o menos 2,5 toneladas al año. Eso significaría que lo que capturan 12.000 hectáreas de CO2 es lo que nos ahorraríamos, capturaría las emisiones de más o menos 86.000 vehículos al año. 86.000 vehículos, mucho más efectivo eso que meter esa plata ya en un fondo, un país pobre como nosotros, entregándole 6 millones de dólares allá en París para que la gente vaya a pasear, pues, y a asistir a reuniones, a tomar whisky, y a bobear pues, por todo el mundo. Van a vivir sabroso. Sí. Están los sumideros de CO2, que es la absorción de lo... Mire, el principal sumidero de CO2 no es la reforestación, son los océanos. Ellos absorben más o menos el 31% del CO2, los bosques nativos también, el uso del suelo. La tecnología, que es lo que yo más creo, ¿sí? La tecnología es la posibilidad de solucionar y de adaptarnos a toda esta situación. Está, por ejemplo, el convertidor catalítico, ustedes saben, ¿no es cierto?, que se puso en Colombia, en Estados Unidos, y él captura todo el CO2 que emiten los carros, ¿sí? Entonces, con eso evitamos, pues, que estén en la morra, ese convertidor catalítico. Eso ya está inventado, eso ya hace años. Esta tecnología del lecho fluidizado, esa la conocí en una visita que hice a Brasil, con Ceramic Italia, que estaban interesados en comprar unos atomizadores, pero para moverlos con carbón. Y eso lo hacen en Brasil, porque es que con fuel oil resulta supremamente costoso mover esos atomizadores para secar pues, la arcilla. Y fui, lo miré, y allá me mostraban una tecnología que se llama el lecho fluidizado, que captura casi todas las emisiones. Lo que sale pues al aire es muy poquito, en carbón, que es tan contaminante. Y allá me decían los brasileros en Criciúma, mire, ustedes tienen una ventaja sobre nosotros, es que el carbón de ustedes no tiene tantos azufre como el que tiene el de nosotros aquí en Brasil. El de Brasil es una porquería, pues tiene mucho azufre. Aquí el de nosotros no tiene tanto como el de allá, el de Brasil. Entonces es una tecnología que reduce y permite utilizar un recurso que tenemos aquí en el norte de Santander, ¿sí? Que genera empleo, ¿sí? Que genera emisiones, pero que las podemos de alguna manera reducir utilizándolo. Está la captura y almacenamiento de carbón, estas ya son tecnologías ya un poco más avanzadas, que es la misma captura y almacenamiento del carbon capture and storage en inglés. Estas son otras posibilidades, no me voy a detener en eso pues porque no acabo nunca, ¿no? Un patrocinio, qué pena. Adaptación al cambio climático, pues, sería lo que deberíamos hacer nosotros en Colombia. Sí, es adaptarnos a esa situación que es inevitable, sí, adaptarnos a eso. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar el territorio, ya lo tenemos ordenado. Bueno o malo lo que se hizo pues con esa ley de ordenamiento territorial, que el primer ordenamiento fue malísimo, porque quienes lo hicieron no eran los técnicos, no eran quienes deberían hacerlo, pero bueno, eso se ha venido modificando, actualizando, yo creo que para bien. Entonces, cumplir ese ordenamiento del territorio. Sí, yo pensaba en estos días, pues hace unos 5 años tuve unas inundaciones allá en Chía, en la Universidad de La Sabana. Alguien me invitó allá pues para que hiciera algunos comentarios sobre esas inundaciones y me decían, no, pues que imagínense, le metió pues el río
a la universidad. Le dije, no, no fue el río el que le metió a la universidad, porque la universidad le metió al río. Esto era ronda del río. Esto era un humedal. ¿No es cierto? Y ustedes se metieron al río, no cumplieron el plan de ordenamiento del territorio que tenía la ciudad de Chía. ¿Sí? Entonces, bien importante ese aspecto. Los planes de ordenamiento territorial hay que cumplirlos, hay que hacerlos cumplir. ¿No es cierto? Para uno y para otro lado. Lo que es de conservación, hay que mantenerlo pues como es de conservación. Lo que es de ronda del río, hay que mantenerlo como ronda del río. Pero lo que es de expansión urbana, pues es de expansión urbana también, ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? Ni para un lado ni para el otro. Porque es que con eso hacen lo que se les da la gana, con el plan de ordenamiento territorial. Entonces alguien se opone, por ejemplo, que hagan un desarrollo urbanístico en una zona que es de expansión urbana. ¿Sí? Porque es bosque seco tropical. Entonces niegan un permiso pues para que se haga una urbanización de 4.000 apartamentos. Porque se va a afectar 4 hectáreas de bosque seco tropical. ¿Sí? Niegan ese desarrollo pues donde va a haber gente del estrato 1 hasta el 6 y que viviendo ahí están en el centro de la ciudad y no tienen que transportarse y quemar CO2 para llegar al trabajo. Porque si no pueden vivir ahí, pues tienen que irse a vivir a dónde, a los extramuros. ¿A dónde? Al bosque seco tropical, porque resulta que el área metropolitana de Cúcuta, ¿sí?, son 70.000 hectáreas de bosque seco tropical, y porque se van a afectar 4, no se deja construir ese proyecto. Cuando en el plan de ordenamiento del territorio dice que es zona de expansión urbana. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Mientras esto no se cumple, creo que tiene intereses distintos. Por supuesto, eso no obedece. Por eso yo decía que el primer problema que hay que resolver en Colombia antes que lo del cambio climático es la corrupción. ¿Sí? Corrupción. Eso es bien claro. Mientras no solucionemos eso, todo eso termina siendo camino. Manejo integral de cuencas. Aquí hablo pues, desde el punto de vista de la cuenca como tal, pero especialmente es regulación de los ríos. ¿Sí? El proyecto del CINER es un proyecto de regulación del río Suria. ¿Cómo se regula? En el fenómeno de la niña, en las grandes precipitaciones, se almacena el agua, porque se hizo una represa. ¿No es cierto? Se evitan inundaciones de aguas abajo. Eso fue lo que se hizo en el río Colorado en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos. El río Colorado inundaba todas sus aguas abajo, desde Nevada pues hasta México. Entonces, en vez de ponerse a prohibir, pues, no, dijeron, no, pues embalsémoslo. Y entonces evitamos las inundaciones, pero esa agua la soltamos en las sequías, porque es una zona supremamente seca. Y le dieron agua casi a 1 millón de habitantes aguas abajo, y eso solucionó el problema. ¿No es cierto? Eso es regulación de los ríos, eso es lo que tenemos que hacer con el Zulia. ¿Sí? Las grandes inundaciones son mucha agua. El río Colorado tiene una producción de agua, un caudal de más o menos 600 metros cúbicos por segundo, que es casi que equivalente al caudal del río Catatumbo que tenemos nosotros acá. El Catatumbo tiene 523 metros cúbicos por segundo. Sí, eso. Lo que nosotros tenemos en agua, aquí en Norte de Santander, no lo tiene ningún departamento del país. Ahorita les muestro una gráfica de la cuenca de manera muy rápida, los ríos que tenemos. Almacenamiento. Bueno, este efecto es bien importante. Almacenamiento y ahorro de agua. Observen. El ahorro del agua es posible cuando el agua está almacenada. Yo sobre esto insisto. Por eso en Bogotá se hace racionamiento, para que la gente ahorre agua. Y efectivamente se ahorra, porque allá todo el agua es de embalses. En Bogotá no toman directamente el agua del río, como se está tomando aquí en Cúcuta y como se sigue tomando. Sí, directamente del río. ¿Sí? Aquí, ¿cómo se ahorra el agua? El agua que usted deja de tomar, ¿sí?, pasa por la boca, toma y sigue para abajo. Si usted no la toma o no la coge para nada, sigue bajando. ¿Y hasta dónde va? Hasta el agua de Maracaibo, que es donde se embocan todos los ríos aquí en la cuenca del Catatumbo, en norte de Santander. ¿Sí? Entonces, bien clave eso, almacenar para poder ahorrar. El ahorro es carreta cuando el agua no está almacenada, y eso es regulación de los ríos. Políticas públicas, tasas, impuestos, subsidios, mínimo vital, todo eso está bien, pero eso hay que hacerlo bien, porque es que esto resulta que en el caso del agua, como dice el dicho, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. ¿Sí? Si todas estas medidas ambientales no se le pasan por el bolsillo a la gente, hacen fiestas con eso.
¿sí? Esto es un problema más económico que ambiental. Por eso, en todas estas soluciones hay que plantear sostenibilidad ambiental, viabilidad económica y equidad social. Aquí hay otras licencias, consultas previas, reforma de Escazú, la reforma agraria, yo le llamo reforma agraria, yo le llamo ahorita, ¿cómo es que se llama lo que está pasando en el Congreso ahorita? Eso ya no se llama reforma agraria, tiene otro nombre. Bueno, ahora le cambian el nombre a todo. Reforma agraria, los resguardos, pago por servicios ambientales, ley de páramos, sí, todo esto pues son actividades son decisiones de políticas públicas que permiten adaptación al cambio climático. Aquí ya para entrar ya a lo del norte de Santander, diríamos que lo ambiental debe ser una oportunidad, no un problema como se ha planteado. Lo ambiental se volvió una talanquera para todo, ¿sí? Usted piensa hacer algo y si no resuelve el problema de la licencia ambiental o el problema pues, de quienes hacen esos controles, el de la comprobación, no pueden hacer absolutamente nada o todo es demasiado dispendioso. Esos son temas de días, de meses casi. La tarea de los gobiernos es ayudar a la gente y no detenerla. Eso es bien importante tener en cuenta. Eso no es mío, eso se lo escuché al alcalde de una ciudad de Estados Unidos que se considera la primera ciudad neutral climáticamente pues, en el mundo. Una alternativa es la economía circular, que es producir, consumir y reciclar, no desechar. Eso es bien importante. Usted es un ejemplo de economía circular muy bien. Este es un ejemplo de economía circular precisamente para poder seguir comiendo carne, que no tengamos que volver todos vegetarianos. Este ejemplo lo hice con la moringa, que es la producción de 60.000 toneladas en 1.000 hectáreas de moringa, una destiladora. Entonces, por este lado es muy ambiental, muy verde, porque es para producir bioetanol con la moringa. Queda la vinaza y queda un aprovechamiento acá, que es la moringa. Con la vinaza se hace un fertilizante y ese fertilizante vuelve aquí a fertilizar el campo de la moringa. Por eso es circular, nada se desecha, todo vuelve ahí, es un círculo, la vinaza. El caso del biocombustible, pues el que van a quemar los vehículos. Esto se le da al ganado en un feedlot, bueno, en cualquier modelo que se tenga estabulado para producir carne y o leche. Eso produce estiércol, va a un biodigestor que produce metano. El metano sirve para mover la destiladora y la casa, pues toda la parte de energía no se bota pues, porque es un gas de efecto invernadero. Y aquí queda algo de abono orgánico que también viene aquí a fertilizar. Eso se llama economía circular. Son alternativas que hay. Y no hay que parar una actividad pues completamente porque está emitiendo gases de efecto invernadero, en el caso de la ganadería y el metano. Y seguimos comiéndonos el pedacito de carne. Mira, este de los ríos inversos, ese es un proyecto bien bonito con el que me encontré hace unos días. Que se está desarrollando no en La Guajira, en España, pero yo le diría que sería una buena alternativa por La Guajira, porque pues está pues cerca al mar, tiene costa pues sobre el mar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ríos inversos? ¿Cuál es esto se llama, esto es una forma como de batería. Entonces los ríos van al mar. En este caso se combinan. Se saca el agua del mar para desalinizarla, ¿sí? Para desalinizarla. ¿Con qué energía el problema de las desalinizadoras? Y ustedes saben que la Guajira tiene muchos problemas de agua, ¿sí? Lo que hace Israel, casi el 80% es agua del océano, desalinizadoras. Pero tiene un costo muy alto, que es el de la energía. Pero resulta que allá tenemos en La Guajira un brillo solar muy alto y una energía eólica también muy alta. ¿Sí? Hay mucho viento, ¿sí? Y hay mucho sol. Entonces, con energía limpia, con energía fotovoltaica y con energía eólica, movemos la desalinizadora. Pero también potabilizamos el agua, que la sacamos ahí en la costa. Pero también cogemos esa agua y la volvíamos hacia arriba y la llevamos a un estanque, a un reservorio, a lo que se llama, a una represa. Allá la acumulamos, ¿sí? Y cuando necesitamos la energía, eso lo hacemos con los excedentes de la energía fotovoltaica. Y cuando necesitamos energía, por ejemplo, por la noche, o cuando no hay sol, o cuando no hay agua, cuando no hay viento, entonces soltamos esa agua y movemos las turbinas y eso ya se vuelve energía hidroeléctrica. Y eso lo están haciendo en España. Por hoy llaman ríos inversos porque devolvemos los ríos
hacia las partes altas. ¿Sí? Nosotros aquí teníamos ya la parte alta, ¿sí? Y la dejamos bajar para bombearla otra vez para arriba, que fue lo que se hizo con el aeropuerto metropolitano del mundo. ¿Cómo les parece? ¿Sí? Aquí las potencias mundiales, pues aquí, la imaginación pues de la gente pues para robarse la plata. ¿Sí? Entonces teníamos el agua allá arriba, dense cuenta todo lo que hay que hacer pues para llevar agua para arriba. ¿Sí? Aquí la teníamos arriba, ¿sí? Casi a 500 metros, no, yo creo que más, ¿no? Bueno, sí, pero la represa quedaba como en los 420 metros, ¿no? De altura, pero más o menos, a esa altura, ¿no es cierto? La dejamos caer hasta aquí, hasta el Zulia, y de ahí a empujarle unas motobombas, ¿sí? Esa sí esa no es con fotovoltaica, eso es con carbón, ¿cierto? No sé, pues termoeléctrica, que no está mal que se haga, pues, pero no debió ser así, debieron haber aprovechado esa energía potencial que es la de la gravedad, y haberla aprovechado allá arriba, no teníamos que hacer esa vuelta. Sí. Esta sí que es bien bonita, las baterías de gravedad. Eso ya lo están haciendo en China. Sí, las baterías de gravedad, ¿qué hacen con la energía? Cogen la energía limpia, fotovoltaica, en el mismo caso, y la energía de la eólica. Cuando hay excedentes, entonces cogen, y en estos edificios, que son como ascensores, todas estas cajitas, ¿sí? Suben bloques de hormigón. Cada bloque tiene más o menos unas 30 toneladas de peso. ¿Sí? Entonces, cuando hay excedentes de energía del sol y de energía eólica, suben esos bloques y lo dejan allá arriba, encaramado. Y cuando necesitan la energía, es decir, almacenan, esa es energía potencial, ahí está almacenada. Y cuando la necesitan, entonces dejan caer el bloque y esa energía cinética, esa energía, produce energía eléctrica, mueve una turbina. ¿Sí? Y produce energía. Eso se llaman baterías de gravedad. Qué raquera, ¿no? Bien interesante. ¿Sí? Eso es tecnología, pero eso vale billete. ¿Sí? Eso vale mucha plata, pero se puede, son alternativas. Aquí en el norte de Santander, entonces, les decía pues al comienzo que tenemos muchos recursos, una riqueza hídrica grandísima, y observen ustedes que esta cuenca del Catatumbo está solo en el norte de Santander y otra parte pues allá lo que termina en el lago de Maracaibo, en Venezuela, pero casi toda la cuenca está aquí. Aquí nace, esto es Ábrego, esto si no estoy mal es el río Roque y el río Frío, que se unen para formar el río Algodonal, que pasa allá por Ábrego y llega a Ocaña, y por ahí en la mitad de Ocaña ya empieza a llamarse el Algodonal, empieza a llamarse el Catatumbo. Y así sigue hasta el lago de Maracaibo, y ese Catatumbo le aporta al lago de Maracaibo el 60% del agua dulce. El 60% del agua dulce. Pero al Catatumbo le cae, mira aquí, perdón, el Táchira le cae aquí al Pamplonita, y el Táchira y el Pamplonita le caen al Zulia. Aquí todos contaminados. Sí. El Catatumbo contaminado, llega al Maracaibo y todos esos van contaminados ya. El río Táchira tiene toda desforestada la cuenca. Cuando llueve es solo barro y sedimentos lo que le llega al Pamplonita. No se maneja la cuenca, por eso decíamos manejo integral de la cuenca. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Aquí en Zulia, por allá en Puerto Santander, en la Grita, ¿sí? Ya se une pues allá adelante el Catatumbo y ya sigue pues para el lago de Maracaibo. Hasta aquí está el río Pamplonita, Táchira, el río Zulia, el más importante, el río Sardinata, el río Tibú, el Tarra. Bueno, ahí están. Esa es la cuenca del Catatumbo. Ten en cuenta lo importante está hasta el río Sardinata. Bien importante. No el riecito, el río Sardinata. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ten en cuenta esa riqueza hídrica que nosotros tenemos, pero no la hemos sabido aprovechar. ¿Sí? Con unas 2 represas pues aquí en el norte de Santander. Observen ustedes, todo esto suma en metros cúbicos por segundo, sumado el Catatumbo, y todos estos ríos suman más o menos unos 700 metros cúbicos por segundo. La cuenca del Catatumbo, unos 700 metros. ¿Ustedes saben cómo hicieron el embalse del río Tona? ¿Con qué área, con qué caudal del río Tona? Eso no tiene como 2 metros cúbicos por segundo. Con eso, Bucaramanga se lo pone el problema por los próximos 50 años. Y nosotros no tienen agua, pero la han manejado. Eso se llama gestión del agua. Eso debería ser lo más importante en cualquier plan de desarrollo, no solo del departamento, sino de todos los municipios de Norte, pero especialmente del departamento. Miren todo lo que tenemos nosotros. Bueno, esta es la región del Catatumbo, los 11 municipios que tiene,
Esto simplemente lo pongo ahí pues como para llamar la atención, porque es que la gente siempre piensa que el Catatumbo no es sino Tibú. No, está Sardinata también, está Paña, está la playa, bueno, Tarra, Convención, bueno, San Calixto, sí. Bueno, tenemos la palma, tenemos la ganadería. Miren, el cacao, nosotros tenemos unos cacaos que se llaman cacao de origen, cacaos criollos, y lo tenemos aquí en el Catatumbo. Sí, no lo hemos aprovechado, es un cacao supremamente fino y es nativo, es nuestro. Bueno, el agua acá, está el agua acá, bueno, el petróleo tenemos también, gas, carbón, por supuesto, oro, arcilla. Sí, es una riqueza natural, ya sean recursos naturales renovables o no renovables, hay que aprovecharlos, pero aprovecharlos bien, no nos podemos negar a eso. Y ese capital que yo llamo natural, hay que volverlo capital social, ¿sí? Sacar eso, hacerlo bien, ¿sí? Y eso de buena manera utilizarlo pues para generar empleo, para generar energía, para producir alimentos, para todo lo que estamos necesitando. Eso es bien importante. Conclusiones. No hay consenso científico sobre el calentamiento global. Aceptando que sí se están produciendo cambios en el clima, deberá concluirse. La lucha contra el cambio climático la deberán adelantar los países ricos, responsables de la generación de más del 80% de gases de efecto invernadero. Sí, démosle de trabajo a los que tienen plata y son responsables de eso. No les corresponde a los países pobres gastarse grandes sumas de dinero en la lucha contra el cambio climático. Según encuestas sobre las Naciones Unidas, aquí ya hablamos, lo que ya dijimos anteriormente, una conclusión bien fuerte, que dice que la lucha contra el cambio no es prioritaria, ¿sí? La acción climática es la 16, hay otras más prioritarias como educación, salud, bueno, todo lo que mencionamos ya atrás. La mayoría de los gases de efecto invernadero son de origen natural, aquí hablo del 96%, puede ser el 96, el 97%, no son de origen antropogénico. De origen antropogénico es apenas el 3 o el 4%. No es más. Dice, muchas verdades sobre el calentamiento global. Entonces está la verdad de los políticos, de Al Gore, de Petro, de Duque, etc. Está la de la farándula, de DiCaprio, de George Clooney, de todo ese poco de actores pues, americanos y europeos. La de los medios de comunicación, los convencionales y los alternativos. Esa es otra verdad. La de los extremistas ecologistas, Greta Thunberg, etc. Y lo que yo prefiero y recomiendo es la verdad científica. La de Bjorn Lomborg, la de Bill Gates, la de Ivar Geber, Premio Nobel de Física en 1973, que dice que el cambio climático es una farsa. El Premio Nobel de Física, y lo mismo el del 2022, y el del 2021, que son 3 premios Nobel de Física, dicen que sí, que el calentamiento global va a acabar con el mundo. Y luego sale el premio Nobel de Física en el 2022, dice que no, que eso no es cierto. Eso es bien importante tener en cuenta. Y esta es la bibliografía que les recomendé la vez pasada, que es Natural Resource Economics, cómo evitar el desastre de Bill Gates, el desastre climático. Bill Gates también lo acepta. False Alarm, Bjorn Lomborg tiene otro criterio. Stiglitz, que fue Premio Nobel de Economía en 1982, que fue asesor de Clinton y habla del precio de la desigualdad y la maldición de los recursos. Les recomiendo un libro. Y esta caricatura pues que se puede aplicar ahorita para lo de la COP16, que dice, esta es para ponerle un poquito de ambiente a esto. Entonces, ¿estamos de acuerdo en aprobar una hoja de ruta para la negociación de la hoja de ruta? Dice sí, siempre y cuando convengamos que esa hoja de ruta ha de marcar las pautas de una nueva hoja de ruta que nos permita en el futuro abordar otra hoja de ruta. Me he perdido, podéis repetir a partir de hoja de ruta. Este ya es un chiste medio flojo pues sobre las convenciones de las partes, las conferencias de las partes, perdón. Sí.